Bueno, muchas gracias, José Luis, fue fantástico. Quiero expresar mis agradecimientos a la Fundación Rafael de Pino, también López Lee Films y la Fundación Unidos por la Historia para esta invitación, y es un honor de participar hoy con ustedes sobre mi tema de esclavitud, derecho y frontera en el Imperio Español de América del Norte. Bueno, la esclavitud en las fronteras españolas de Norteamérica y en todo el Imperio Español se basaba en el Código Romano de Justiniano, que consideraba la esclavitud en contra de las leyes de la naturaleza y la razón. Y la esclavitud era una condición judicial, no racial, y personas de muchas razas y etnias aún españoles que habían sido capturados en guerras justas, como este señor, estos señores, condenados por un delito o que se habían vendido a sí mismos como esclavos para escapar de la pobreza, compartían el mismo estatus legal. Todos tenían derecho a las protecciones legales contra dueños abusivos, a la incorporación de la Iglesia católica como esta imagen del siglo XIII, y la libertad mediante manumisión por parte del Estado o del dueño. Debido a que los esclavizados tenían derechos sobre propiedad privada o peculio, también podían comprar su libertad. Los dueños solían permitir que los esclavos trabajaran para sí mismos los domingos y en los numerosos días de fiesta del calendario católico. Las personas esclavizadas también podían ofrecerse a trabajar por un retorno acordado por sus dueños llamado jornal. Y con esfuerzos, los esclavos podían acumular ingresos suficientes para comprar su libertad o la de sus familias. La Iglesia Católica también contribuyó a la movilidad ascendente y a la libertad de los esclavizados en todo el Imperio Español. Los valores sociales y religiosos medievales, como esa imagen que te mostré, promovían la caridad hacia las clases miserables y animaban a los propietarios españoles a liberar a sus esclavos preferidos, a menudo en sus testamentos finales. Los esclavizados aprendieron rápidamente que la incorporación a la Iglesia les ofrecía beneficios prácticos y posiblemente espirituales también. Las cofradías religiosas negras establecieron capillas y hospitales a lo largo del Atlántico y atendieron a los hermanos y a sus familias en tiempos de necesidad. A medida que esas cofradías negras procesionaban con sus propias banderas e imágenes por las ciudades españolas durante las festividades religiosas, hacían visible para todos su comportamiento apropiado y su estatus incorporado. Los africanos libres y esclavizados también ayudaron a España a explorar y a establecer sus reclamos sobre las fronteras del sur de Norteamérica durante varios cientos de años antes de la creación de los Estados Unidos. Y sin embargo, debido a las barreras lingüísticas, gran parte de esa historia es menos conocido que las de las colonias inglesas establecidas mucho más tarde. Entre lo más famoso de estos primeros exploradores africanos estaba el residente libre y alfabetizado de Sevilla, Juan Garrido, quien luchó desde la Española hasta Puerto Rico, Cuba y la Florida, junto a Juan Ponce de León, y luego se unió a Hernando Cortés para la épica conquista de Tenochtitlán. Gran parte de mi carrera ha estado dedicado a investigar la historia de las fronteras españolas de nuestro país
y a los sujetos españoles negros como Juan Garrido, que ayudaron a reclamar y mantener la Florida para España. Tal como se imaginaba originalmente, la Florida abarcaba un vasto territorio que se extendía desde los Cayos de la Florida hasta Terra Nova y al oeste hasta las minas de México. El famoso almirante español Pedro Menéndez de Avilés estableció el primer asentamiento europeo permanente en lo que hoy es Estados Unidos de América, en San Agustín, Florida, en 1565. Mientras exploraba su nueva colonia, Menéndez descubrió a un mulato naufragado llamado Luis, que vivía entre la nación Calusa en el sueste de Florida. Luis era copropietario de un barco cargado de riquezas procedente de Nueva España que naufragó en la costa de Florida en 1554. El copropietario de Luis no era otro que Cosme de Farfán, comandante de la flota española del Tesoro. El conocimiento de Luis del idioma y la política de los Sahís salvó a otros náufragos españoles y su cronista Hernando de Escalante acreditó a Luis que haberle acompañado en la exposición de un complot contra la vida de Menéndez. En señal de agradecimiento y porque reconoció el valor de su alfabetización geopolítica y cultural, Menéndez rescató a Luis y a otro africano que vivía entre los indios que se llamaba Juanillo y los incorporó a su nómina militar, entonces donde yo lo encontré. Los funcionarios españoles a través del Atlántico siguieron este patrón. Para 1600, los funcionarios cubanos habían organizado una milicia que incorporaba muchas personas, como se dice, de color, y una compañía de mulatos libre que contaba con 100 hombres. Reconociendo que España no podía responder lo suficientemente rápido con tropas metropolitanas a las amenazas extranjeras crecientes en el Caribe circuncaribeño, en 1663 el rey ordenó al virrey de Nueva España evaluar la formación de más compañías de negros libres. Su orden señalaba que los mulatos y negros que defendían sus reinos eran personas de valor que luchaban con vigor y reputación. La vulnerabilidad de España significa que el capital geopolítico, económico y militar se acumula para el menos algunos hombres negros en el mundo atlántico del siglo XVII, lo que aparentemente alentaba los alistamientos. Y se organizaban unidades de milicias de negros libres en La Española, Veracruz, Campeche, Puerto Rico, Panamá, Caracas, Cartagena y la Florida. En San Agustín, al igual que en La Habana y en otras ciudades del Caribe, a los esclavos se les permitía trabajar por su cuenta los domingos y días fiestas y contratarse a sí mismos por un retorno, como he dicho. Y con esfuerzo, los esclavos podían acumular suficientes ingresos para comprar su libertad. Los dueños y el Estado también podían liberar a sus esclavos, y la libertad y la esclavitud africana coexisten en las colonias españolas, incluida en el sur de que hoy es Estados Unidos. El sur profundo adoptó un perfil diferente en 1670, sin embargo, porque cuando después de más de un siglo de asentamiento español en la región, los propietarios de plantaciones de Barbados, ya hostiles a España, establecieron una colonia inglesa en Charlestown.
a solo 10 días de viaje de San Agustín. Y esa es la fortaleza que los españoles hicieron en San Agustín para esa defensa contra los nuevos de Charleston. Los códigos de esclavos que los propietarios ingleses desarrollaron en Barbados y trasladaron a la nueva colonia inglesa de Carolina consideraban a los esclavos como bienes muebles, propiedad trasladable, no muy diferente de su ganado y sus muebles. El sistema de esclavitud inglés presentaba códigos regulatorios estrictos y mínimas protecciones para los esclavizados y desalentaban firmemente las manumisiones. La esclavitud española, por otro lado, se basaba en el derecho romano, como también las 7 partidas, el código legal que gobernaba todas las colonias americanas de España. Y eso consideraba la esclavitud como una condición legal inmutable, no basada en la raza. Los esclavos de cualquier raza siempre eran considerados humanos y como tales tenían derecho a protecciones legales como miembros de la iglesia y también se podían libertar, como he dicho, a través de testamento, autocompra, manumisión estatal o privada. Los esclavizados aprendían rápidamente las diferencias en los régimen de esclavitud español y de los ingleses. Y dada a su debilidad numérica, tanto los ingleses como los españoles utilizaron a indios y africanos como sustitutos para realizar grande parte de sus combates. Y eso fue en toda la frontera atlántica. En 1683, el gobernador de la Florida española, Juan Márquez Cabrera, siguiendo el ejemplo de gobernadores con escasez de personal en el Atlántico, creó una nueva milicia de pardos y morenos, como se llamaban, en San Agustín. Los hombres juraron ante Dios y la cruz su disposición a servir al rey, y aunque su juramento podría haber sido más bien formal, también fue un esfuerzo para definir sus estatus como miembros de la comunidad religiosa y civil y como vasallos de una monarca de quien podían esperar protección o patrocinio a cambio de su servicio armado. Estos milicianos negros eran significativos por sus habilidades lingüísticas y culturales, sus conocimientos de la frontera y sus habilidades militares, y los españoles los incluían regularmente en sus incursiones contra la Carolina británica. Las corrientes cruzadas repetidas de incursiones y migraciones a través del sureste familiarizaron a muchos negros e indígenas por igual con las rutas hacia San Agustín, así como la enemistad existente entre las colonias inglesas y españolas. No pasó mucho tiempo para que los esclavos sobrecargados de trabajo de los ingleses intentaron llegar al enemigo de sus opresores. En 1687, 8 hombres negros, 2 mujeres y un niño lactante llegaron a San Agustín en una canoa robada y solicitaron el bautismo en la verdadera fe. Dada la naturaleza multicultural de la región de Gambia y los primeros informes misionarios de esclavos de habla portuguesa en Carolina, es muy posible que algunos de ellos, también fugitivos que llegaron a Florida, ya hubieran estado expuestos al catolicismo romano, y por lo tanto podrían haber conocido las protecciones y oportunidades que ofrecía la Iglesia Católica, posiblemente incluso manipulando la política confesional para su propio beneficio al hacer una solicitud compartido de asilo religioso.
Y como se requiere de un buen gobernador cristiano, el gobernador español Diego de Quiroga se encargó de la instrucción católica, el bautismo y el matrimonio de los africanos fugitivos y se negó a devolverlos al capitán William Dunlap, el comerciante de indios de Carolina, que llegó desde Carolina para recuperarlos el año siguiente. El telégrafo, como digo, de los esclavos informó rápidamente sobre el resultado de las negociaciones y los españoles registraron la llegada de nuevos grupos de fugitivos en San Agustín en 1688, 89 y 90. El gobernador de Carolina, James Colleton, se quejaba de que los esclavos huían diariamente hacia sus pueblos. Inseguros sobre cómo manejar a los refugiados, los funcionarios de San Agustín solicitaron repetidamente orientación a España. Y finalmente, el 7 de noviembre en 1693, Carlos II emitió una proclamación real, dando libertad a todos, tanto a los hombres como a las mujeres, para que con su ejemplo y con mi liberalidad otros hagan lo mismo. La iniciativa y determinación de esos 8 hombres y mujeres esclavizados que arriesgaron sus vidas para ser libres llevaron así a una importante revisión de la política del Caribe española que daría forma a la geopolítica de los territorios fronterizos también españoles. La muerte del último rey Habsburgo, Carlos II, el hechizado, en 1700, dejó ya debilitado imperio español en caos. España necesitaba todos los manos posibles durante la aparentemente interminables guerras del siglo XVIII, de quien estudia Gonzalo más que yo, pero son uno siguiendo otro. Entonces, sí, al final, la guerra de 7 años. Esas guerras involucraron a las fronteras españolas de América del Norte y el Caribe en nuevas oleadas de violencia. Y aprovechando la agitación, esclavos de la Carolina protestantes huyeron a la Florida católica, también de Curazao protestante a Tierra Firme católica, de Jamaica protestante a Cuba católica, de San Eustatius a San Martín protestantes a Puerto Rico y de Texas protestante a México católico, entre otros lugares. Y las quejas resultantes de los dueños de esclavos protestantes y de emisarios políticos ante funcionarios españoles y la corona española generaron una gran cantidad de registros diplomáticos sobre ese proceso. Y los registros de la Iglesia Católica también documentan ese proceso y a los esclavizados que se libraron por sí mismos. En 1738, el recién llegado gobernador de Florida, Manuel de Montiano, antecedente de Larramendi, esperaba la guerra con Inglaterra en cualquier momento y las peticiones combinadas y alianzas declaradas de africanos e indígenas sin duda debieron haber causado impresión en un gobernador que necesitaba sus servicios. Sabiamente decidió investigar y tras revisar toda la documentación relevante sobre el asunto, en 1738 el gobernador concedió la libertad incondicional a todos los fugitivos de Carolina. Y la corona revisó las acciones del gobernador, aprobó y ordenó que no solo todos los negros que habían llegado de la Carolina hasta la fecha, sino también todos aquellos que en el futuro vinieron como fugitivos de las colonias inglesas y recibirán prontamente su libertad en nombre del rey.
Además, porque no existían más pretextos para venderlos, el edicto real debía ser publicado públicamente para que nadie pudiera alegar ignorancia del fallo. Y en 1738, 2 décadas después de su esclavitud española, el hombre mandinga llamado Francisco Menéndez se convirtió finalmente en un hombre libre. El gobernador montiano asignó a los recién emancipados españoles tierras a 2 millas al norte de San Agustín y reconoció a Menéndez como líder de la nueva ciudad de negros libres, Gracia Real de Santa Teresa de Mose, establecido allá. En su correspondencia oficial, el gobernador describió a casi 100 residentes de la nueva ciudad como súbditos de Menéndez, como también los caciques fueron gobernadores de sus pueblos también. Y los nuevos colonos negros prometieron ser los enemigos más crueles de los ingleses y de derramar su última gota de sangre en defensa de la gran corona de España y de la Santa Fe. Y durante la guerra de la Oreja de Jenkins, el general británico James Oglethorpe lideró una fuerza combinada de Georgians, carolinos y sus aliados indios en un esfuerzo para expulsar a los españoles de Florida. Y había una invasión en 1740 apoyado por la flota de la Marina Real, eso fue antes, enviado por Jamaica británico en contra de San Agustín y duró un mes. El capitán Menéndez y la milicia de Mose lucharon valientemente en la defensa de la ciudad española, pero Mose fue ocupado por los británicos. Y después Menéndez escribió varias cartas elocuentes al rey de España, detallando sus servicios militares en Mose y solicitando un capitán propietario en la milicia negra. Argumentaba que había trabajado con lealtad, celo y amor y que había estado continuamente en armas y ayudado en el mantenimiento de los baluartes sin el menor gasto real para defender el Santo Evangelio y la soberanía de la corona, y firmaba las peticiones con un floreo. El gobernador también apoyaba a esos pleitos, pero el monarca no respondió a Menéndez. Entonces Menéndez se lanzó al mar como corsario español, buscando, dijo más tarde, llegar a la vieja España para discutir el asunto con el rey en persona. Durante varios años fue corsario español, atacando asentamientos británicos a lo largo de las costas atlánticas de Norteamérica y el Caribe, nuevamente al servicio de la corona española. Pero cuando los británicos capturaron La Habana en 1762, las unidades de milicia negra libre de Cuba y los negros todavía esclavizados también lucharon valientemente para defender su patria, así como el capitán Menéndez y los negros libres en Mose habían defendido la Florida. Pero como en 1763 el Tratado de París concluyó esa guerra, España cedió gustosamente Florida a los ingleses para recuperar la perla de las Antillas, La Habana. Entonces, la mayoría de los residentes españoles de la capital de San Agustín se dirigieron hacia La Habana en un exilio. En 1769, la milicia negra de Cuba también fue a establecer control de España en Nueva Orleans, que los franceses habían clamado,
y también sirvieron muchos de los negros cubanos en esas ocupaciones en Nueva Orleans, en Alabama y Luisiana después, y su lema era en su bandera de los batallones morenos de Cuba, victoria o muerte, que casi es como Patrick Henry en Norteamérica. Y durante la Revolución Americana, capitanes Gabriel Dorotea Barba, José Antonio Ponte, Francisco Miranda y otros milicianos cubanos participaron en los más importantes combates militares de su época contra los británicos. Así son algunos pintados de Pensacola y Galvez, de quien también escribe Gonzalo. Entonces, con todas estas experiencias en Norteamérica, formando familias y relaciones con la gente allá, negros libres con quien servían, quizás pasaron 20 años en Norteamérica antes que volver a Cuba. Bueno, los archivos españoles son mucho más ricos que los archivos ingleses para rescatar esas personas que estoy siguiendo yo. Ellos marcaban todo que hicieron de sus servicios militares, pleitos civiles, como he mostrado, y también la Iglesia Católica y sus archivos son lo más rico que tengo para sujetos negros de España en esas fronteras. Y todo el imperio también, desde Filipinas hasta Cuba, se puede estudiar por esas cosas ricas. Bueno, yo trabajé primeramente en Cuba como estudiante, rastreando a los floridanos que emigraron allá, como he dicho, y de todos esos exámenes en Cuba y en San Agustín, comencé ese Slave Society's Digital Archive. Bueno, quizás ese más de Pensacola ahora. Y después aquí en las iglesias de Cuba y de Florida empecé con ese trabajo de digitalizar y preservar todos esos documentos más antiguos que tenemos para africanos, indígenas, españoles y todo en el Imperio Español. Y esos de Cuba y de Florida son del siglo XVI. Y empezamos allá hasta el final de la esclavitud en cada país en que trabajamos ahora. Y se ve que todos vivían juntos, estaban vinculados por familia, por padronazgo, por todo, por cofradías y todo. Y se puede continuar la familia buscando su historia con esos documentos. Y también en esos años de estudiante, también pasó yo más que ahora 30 años buscando esa historia de Gracia Real de Santa Teresa de Mose, pero sé que hay mucha gente que no van a leer mis libros y todo, entonces mi esfuerzo ahora es más para también traducirlo al público. Y ahora, como has visto en el film, es un monumento histórico nacional, un sitio del ferrocarril subterráneo de servicio de parques nacionales. Y también seguimos con todo esto en San Agustín de la Nueva Florida, en Ceiba Mocha, como se llama ahora, en Cuba, y en Regla, con varios equipos de documentarios y cosas. Mis estudiantes, mi bibliotecaria, mi fotógrafa, todo. Regresando de vez en cuando, la última vez fue en diciembre cuando las condiciones fueron fatales. Pero bueno, y también porque soy hasta ahora, por lo menos, la representante de los Estados Unidos en UNESCO, en esa comisión de Ruta de los Esclavizados, también conseguí esa nominación para ese pueblito, para que no se pone en un condominio o algo así. Ahora muchos turistas visitan al sitio y ahora tiene un museo pequeño con filme y todo. José Luis estaba antes con su equipo y el último cosa que hemos hecho muchos diseños con eso, pero también eso de denominación y esto también ahora la fortaleza que vi yo en el film
Y entonces, por 30 años hemos estudiado este sitio con arqueología, con historia, con todo eso, y ahora han republicado un libro que hicimos para una exhibición para los niños de escuela, para el turismo, para lo que sea, para que vean el sitio. No tienen que leer mi libro. Entonces, pero como digo, es una historia que se debe conocer mejor, pero hay mucho, mucho más por toda la frontera del sur, de la Florida hasta California. Todo fue español, pero porque muchos no leen español paleográfico y no conocen el idioma, hay que hacerlo al público más accesible. Entonces, con esos esfuerzos estamos hoy, ojalá, celebrando hoy también la historia pública que han hecho con ese documentario tan lindo. Muchas gracias.